tardes a todos. Muchas gracias por venir. La verdad es que nos encanta ver la sala llena. Y bueno, tenemos aquí a dos personas increíbles y maravillosas, tanto a nivel profesional como personal. Y lo que vienen a presentar es un proyecto que ha salido de toda la experiencia que hemos obtenido dentro del Next Lab Generation, que es un workshop que damos sobre nuevas tecnologías, donde aprendemos entre todos a prototipar con estas nuevas herramientas y a ver si de esa experimentación sacamos algo que valga para los proyectos futuros, para que se tarde menos en hacerlos, para que sean mucho más creativos y potenciar un poco por ahí la creatividad. Así que nada más, dejo ahí a Daniel Martínez Lara y a Toni Mortero que nos expliquen cómo es este prototipado que tienen. Hasta luego. Hola, buenas. Muchas gracias por estar aquí. Buenas. Hola, hola. Bueno, entonces, a ver, prototipado animación y videojuegos, acelerando procesos y potenciando creatividad con tecnologías disruptivas. O sea, este título parece como para conseguir una subvención, básicamente, ¿no? Es como que vas a presentar algo como esto. ¿Y de qué se trata, no? De fondo. Básicamente es esto. Es decir, introducir algo tan disruptivo como es el lápiz, ¿no? Es esa interacción dentro del mundo 3D, ¿no? Es decir, conseguir poder crear animación, tanto 2D como 3D, utilizando un input como es el lápiz o cualquiera de las variaciones, ¿no? que puedas utilizar en VR o lo que fuera. Ese es realmente el objetivo, eso es lo disruptivo. Una pequeña presentación sobre mí, para el que no me tenga ubicado. Me llamo Daniel Martínez Lara y mis tres pasiones son la enseñanza. Tengo mi escuela de animación presencial en Barcelona. Hago training, consulting y vídeos online explicando cosas. La segunda es la narrativa, hacer cortos. Me gusta hacer cortos de vez en cuando, muy de vez en cuando. ¿Vale? Y tenemos aquí varios cortos, uno de ellos Alike, con el que ganamos el Goya en el 2016. Y la otra pasión que le dedico mucho tiempo es la creación de herramientas para animación. Yo no soy programador, yo trabajo con programadores, ¿vale? Pero me gusta mucho pensar en nuevas herramientas. Entonces, volviendo un poco a todo esto, ¿cuál es la situación? Bueno, no la problemática, es las cosas como son, ¿no? Hay dos tipos de workflow, ¿no? El workflow de 3D y el workflow de 2D. Yo particularmente, claro, yo empecé en esto hace 30 años, entonces yo ya me subí a un carro tecnológico, ¿no? De un cambio tecnológico que hubo muy fuerte, que era poder llegar, que fue el 3D, que es poder hacer películas de dibujos animados sin saber dibujar. Eso es lo que supuso el 3D. Es decir, yo he aprendido a dibujar hace unos años, ¿no? Pero yo cuando empecé, y mucha gente de mi generación, gracias a este 3D, ¿no? Gente que no sabía dibujar podía hacer películas de animación, porque se dividió los procesos en modelado, rigging, ¿no? Todo esto, ¿no? Ese es el workflow 3D0, ¿no? Esto es una cosa simplificada, pero tenemos el diseño, el modelado, el rigging, la animación, el shading, el render, ¿no? Y en 2D, simplificando también mucho, tenemos diseño, animación y in-campaign, ¿no? Lo que sería el render, ¿ok? Entonces, esto está bien, me refiero, el workflow 2D0 es el que es, o sea, el 3D0 es el que es y está bien. Entonces, ha permitido, ¿no? A mucha gente, sin saber dibujar, poderse introducir en el mundo de 3D y es maravilloso, y de hecho yo tengo una escuela sobre eso, ¿no? De un montón de gente que no sabe dibujar, que se dedica a animar en películas, ¿no? ¿Cuál es el problema? O yo, después de todos estos años, ¿cuál veo el problema? Es que básicamente es un proceso. Después yo me enamoré del workflow 2D0 trabajando con Rafa Cano, que era un antiguo alumno con el cual hicimos Alike, ¿no? Entonces ahí vi todo el workflow 2D0, que básicamente, claro, yo vengo del 3D, que era algo directo. ¿Quiero un dragón? Pues dibujo un dragón, ¿no? Que el codo está mal, pues dibujas el codo bien. En 3D, los que sabéis 3D ya sabéis qué significa eso. El codo está mal. La gente se empieza a mirar, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿Del riggador
del animador, del de skin fixing. Entonces eso es que no es que sea malo, es lo que es, básicamente, y ha generado una industria súper chula en todo eso. Pero no es directo, ¿no? No es directo. Entonces, como artista, lo que buscas es procesos directos. Entonces, toda la búsqueda, ¿no?, de todo esto... en cuanto a las herramientas, ¿no?, es eso, crear herramientas de animación, y entonces hace 12 años empecé a crear la herramienta de Grease Pencil, junto con otras 2 personas, ¿no?, que nos pusimos a desarrollar la herramienta de Grease Pencil, que para hacer 2D dentro del 3D, ¿no?, que era introducir todo el 2D en el mundo del 3D, ¿no? Entonces, dentro de Blender, poder hacer películas de animación 2D. De hecho, ya hay 6 películas, ¿no?, tanto hechas como que se están haciendo en producción, hechas con Grease Pencil. ¿Vale? Entonces, eso fue una cosa, ¿no? El primer paso fue introducir el 2D dentro del mundo 3D, ¿no? Entonces, en ese workflow, ¿no?, básicamente es lo que estamos comentando, ¿no? Es el animador 2D, la gracia que tiene es eso, es que alguien con un lápiz es lo que sería en 3D, pues el rigador, el modelador, el que hace el facial, claro, todo, lo tiene un tío. Por contra, necesitas un tío mejor formado, ¿no?, en el tema de dibujo. Entonces, con esto en mente, viendo todo este tipo de cosas y con el desarrollo de Grease Pencil, ahí donde surgió, ¿de acuerdo?, con este concepto de recuperar lo que más se puede del lápiz para poder hacer 3D utilizando 2D. Gracias a NextLab, ¿no?, que ahora contará más cosas él sobre el tema de NextLab, es el NextLab Grease Pencil VR, ¿de acuerdo? Que básicamente era a través de VR utilizar el lápiz para hacer cositas. Vamos a poner aquí un pequeño vídeo. ¿Vale? Entonces, esto ahora mismo es tal en esta fase, ¿de acuerdo? Esto es un prototipo, todavía le falta desarrollo, pero permite, ¿no?, el crear 2D en un entorno 3D, pero volumétrico, no simplemente plano, ¿no? Entonces, puede valer para todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, eso, gracias a NextLab se pudo desarrollar esta herramienta, ¿no?, de introducir herramientas como Quill, que ya existían en el 3D, ¿no?, pero introducirlo dentro de Blender, ¿no?, para poder hacer eso, en el que básicamente un artista está creando, en este caso, piezas volumétricas, todavía 2D, ¿no?, con ese aspecto 2D, volumétricas, pero utilizando un entorno 3D. ¿Ok? Y eso es un poco el proyecto de NextLab, juntando el Grease Pencil con el desarrollo. Y aquí, antes de pasar a lo siguiente... se ha ido esto. A ver si quiere pasar a la siguiente. Esta es un poco la idea principal, antes de dar paso a Tony. Es que Grease Pencil introdujo hacer 2D dentro del mundo 3D, ¿de acuerdo? Ya la idea de fondo que hay, después de la intervención de Tony, os daré un ejemplo también un poco de dónde va esto, es utilizar el 2D, el Grease Pencil, ¿no?, o el 2D, el tema del lápiz, ¿de acuerdo?, para crear 3D. ¿De acuerdo? Cosas volumétricas, ahora mismo son pictóricas, pero vemos que más adelante se puedan crear cosas visualmente en 3D. Y el último apunte, antes de pasar a Tony, es básicamente que en el tema de las gafas, VR, no sé qué, siempre lo digo en cada charla, lo importante no son las gafas, no es las gafas. Las gafas dan una inmersión, tener la figura, es algo chulo, pero hay gente que le cansa, son los mandos. Los mandos es el lápiz de dibujar en 3D. Eso es, no el ratón, no sé qué, porque tú estás manejando pintas, es lo más parecido a estar haciendo. No es el tema de las gafas, incluso si se pudieran quitar de la ecuación, no sería lo esencial es trabajar con eso. Y eso es. Tendré que pasar desde aquí, ¿no? ¿Cambiamos si quieres? Sí. Ahora sí. Vale, yo me llamo Tony y voy a poner una especie de ejemplo práctico de lo que comenta Dani. Me llamo Tony, junto con Lidia Luna y yo, Mayra González, fuimos ganadores de la anterior edición de NextLab con nuestro proyecto de miniserie Catwalk.
y que de hecho justo después haremos una charla sobre ello, así que si os interesa el proyecto o tal, os podéis quedar y hablaremos más sobre de qué va y tal, ¿no? Entonces, para los que no conozcan, NextLab es una iniciativa de I+D que trata de introducir tecnologías disruptivas en producciones de animación. Y todo esto al final se resume en un workshop con un concurso donde los participantes tienen 1 mes y medio aproximadamente para hacer una producción de animación utilizando la tecnología de realidad virtual. En nuestro caso teníamos que usar Quill para modelar y animar y luego el lighting y el render se hacía en Blender. Y bueno, tras mi experiencia en el workshop y habiendo comentado un poco con participantes de ediciones anteriores, vimos que una cosa que está muy clara es que la realidad virtual exige al artista un balance entre el mundo 2D y el mundo 3D. Ya que los participantes, por ejemplo, que venían con habilidades 2D muy potentes, pero tenían el 3D un poco pez, pues se encontraban con un bajón de productividad muy gordo a la hora de salir de la VR y pasar al 3D, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los que venían del 3D con habilidades muy trabajadas y tenían el 2D un poco más olvidado, pues también les generaba una frustración porque no conseguían hacer ese modelo, esa precisión del modelado que estaban acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces, en nuestro caso, tuvimos suerte, que no era un poco el problema, porque tanto como Omi como yo veníamos del mundo de la ilustración y en mi caso yo soy generalista 3D, llevo muchos años trabajando en Blender, así que lo que fue pues todo ese manejo de todos estos entornos 3D no suponía mucha intimidación, ¿no? Entonces, aquí podéis ver unas imágenes del resultado final que hicimos. Y sobre todo este tipo de resultado, y más que el tipo de resultado, es los tiempos en los que se consiguió sacar este proyecto, no podrían haber sido hechos con un pipeline tradicional y mucho menos mucho menos, pero sobre todo no con artistas 2D o 3D convencionales, ¿no? Porque en mi opinión el uso de este tipo de tecnología, donde se mezclan ambos mundos, favorece a un nuevo tipo de artista que poco a poco va surgiendo a medida que las herramientas se van haciendo más accesibles y estos dos mundos se empiezan a mezclar, ¿no? Entonces, ante el hándicap de estas limitaciones que presenta la VR a la hora de trabajar, fue cuando descubrí a este artista, a Bozovalov, que me sirvió de inspiración un poco para ver que estas limitaciones se pueden convertir en parte de tu estilo y no tienen que ser algo contra lo que luchar, sino algo que puedes potenciar y darle un uso más creativo, ¿no? Entonces, después de unos test a los que vimos que ya el objetivo no tenía que ser tanto luchar contra esto, sino sacarle el mayor partido posible, ¿no? Entonces, Quill es un programa muy sencillo, con una curva de aprendizaje bastante rápida. Bueno, esto me he equivocado. Cuando seleccionaron en NextLab, claro, yo había conocido a este artista hacía tiempo y, claro, en cuanto nos seleccionaron, dije, yo no tenía gafas de realidad virtual y entonces, en cuanto nos seleccionaron, fue como, dame las gafas, voy a hacer un Bozovalov. Y me salió este truño. Y, claro, ahí me di cuenta de que no todo vale, ¿no? Que al final un trazo a mano alzada puede ser muy espontáneo, pero que luego, cuando quieres llevar eso a un 3D y darle cierto tipo de tratamiento, pues tiene que tener una cierta consistencia los trazos que estás planteando, ¿no? Entonces, después de iterar y encontrarme con una serie de tutoriales maravillosos que hizo este señor en YouTube, pues vi un poco cuál era su workflow y tal, entonces comprendí eso, ¿no? De que al final tienes que plantear un poco con cabeza que si tienes ese background 3D empiezas a saber por dónde te van a venir los tiros, entonces luego puedes preparar los modelos para luego poder trabajarlos en 3D, ¿no? Que fue en nuestro caso que Omi, siendo directora de arte, lo que hacía era hacer directamente el concept art en Quill dibujando, que yo cogía luego estos modelos y los dejaba preparados para que el salto a Blender fuera lo más óptimo, ¿no? Y poder sacarle el mayor partido posible. Y además eso, ¿no? Que cuando conoces estas peculiaridades de cómo es un modelo que viene de Quill, pues ya descubres que es un modelo 3D convencional, ¿no? Entonces ya puedes empezar a darle todo ese trabajo de shading, meterle pues una compo por encima, ¿no? Texturizarlo y demás. Y bueno, hay un caso muy chorra, pero que nos hizo mucha gracia,
es que la tecnología VR, bueno, al contar con estos mandos que te capturan el movimiento de las manos, pues pudimos hacer una especie de cámara tracking en la escena de María cuando tiene su terrible accidente en el baño. Y esto en realidad fue como un recurso que a lo mejor a un 2D no se le ocurre, por lo menos o ya no es que no se le ocurra, sino que lidiar con este tipo de cámara tracking y tal es como que supone un reto técnico a cierto punto que pues a mucha gente no le encaja o sufre mucho, y en nuestro caso, como teníamos todo ese, yo estoy acostumbrado a trabajar con motion capture, cámaras 3D, entornos 3D, pues simplemente fue un poco de prueba y error y llegamos ahí bastante sin morir en el intento, básicamente, ¿no? Entonces, nada, así un poco, ahora seguimos con el desarrollo de Catwalk, porque al final el Next Lab lo que pretendía era sacar una tabla de tiempos en las que se hacía evidente cómo la introducción de estas tecnologías en un pipeline de producción audiovisual, de animación, realmente optimizaban mucho los procesos y bajaban drásticamente los tiempos de producción. Lo que pasa que nuestro proyecto, el teaser la pieza que habéis visto y la que enseñaremos después, no dejaba de estar limitada a unas condiciones de un concurso que no nos dejaban animar en Blender o no nos dejaban hacer X, y ahora pues estamos trabajando en optimizar todavía más ese pipeline para reducir todavía más los tiempos de producción. Entonces, más o menos os podéis hacer la idea por dónde van los tiros, pero si queréis saber cuál es la propuesta que vamos a hacer para optimizar esos procesos, os invito a que os quedéis a la próxima charla. Y bueno, este es el resultado final del test, ¿no? Que queda un poco así. No sé si he ido muy rápido, ¿no? No, pero bien. Ahora, ¿Cambiamos otra vez? sí, Vamos. Bueno, entonces ahora, una cosa que ha expuesto aquí que es muy interesante es, o sea, si tenemos un contexto, ¿no?, donde de repente, o sea, por un lado tenemos los animadores 3D, ¿no?, y por otro lado tenemos los animadores 2D. Entonces, que son como primos hermanos o primos lejanos, ¿no?, que estás ahí, ¿no?, son de los tuyos, pero no los invitas a comer, ¿no? Entonces, a mí lo que me resulta interesante es cuando de repente aparecen tecnologías, ¿no?, tanto como el Gris Pencil, el VR o todo esto, y de repente esos dos animadores, ¿no?, empiezan a vivir bajo el mismo paraguas, ¿no?, en este caso con Blender y Gris Pencil, pero podría ser cualquier programa que lo desarrolle o que no es tanto un tema de qué software en concreto, sino el concepto de cuando dos tipos de animadores viven en la misma casa, ahí ocurren cosas, ¿no? Como lo que está ocurriendo, que tú dibujas y de repente rigueas el personaje, pero estás dibujando en 3D, ¿no? Y estás utilizando técnicas de 3D para eso. O me pasa con los alumnos, ¿no?, que de repente es eso, es un curso de animación 3D y ya está, ¿no?, con rig y estas cosas. Pero cuando de repente ven que tienen 2D, pues se ven inclinados a aprender cosas de 2D, porque para hacer ciertos efectos, ciertos personajes, ciertas cosas, lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Y los que están, los artistas que empiezan a utilizar el Gris Pencil para hacer animación 2D, ¿no?, pues se defienden, pero claro, cuando ya han pasado un poco, porque hay que pasar un sarampión, ¿no?, si vienes del 2D puro, me refiero a meterte en Blender, ¿no?, a hacer animación 2D con Blender, no sé qué, ¿no?, o sea, está preparado y se hace, y ya digo, ya hay películas, pero que eso es un tema de decir, uy, ¿no?, que les pasa cuando hago formación, ¿no?, muchas veces eso, que el animador 2D gira el viewport, ¿no?, ¿y por qué hay otra dimensión?, ¿no?, ¿y por qué se mueve?, ¿dónde está mi cámara?, ¿no?, y cierran Blender, vuelven a abrir el archivo, desinstalan Blender, Windows, ¿no?, a ver si se recupera todo como estaba, ¿no? Entonces, pero lo que voy es que de repente ese tipo de artista en 2D, ¿de acuerdo?, ve que está el 3D y entonces se siente inclinado a decir, oye, pues mira, con el concepto de los modificadores o Sculpt, ¿no?, que está el Sculpt en Gris Pencil, dice, ¿por qué no voy a esculpir un poco en 3D? ¿No?, para hacerme mi pequeño asset y todo eso. Entonces, esa mezcla
¿no? de cosas, tú vienes de un lado, vienes de otro, me parece muy interesante, ¿de acuerdo? Creo que es donde por un lado, cuanto más lápiz haya dentro del proceso 3D, ¿no? Con toda la potencia de la edición 3D, ahí es donde yo veo el combo que es la hostia, ¿no? Es decir, que tú puedas crear de una forma más rápida, más directa, más 2D Sera, ¿de acuerdo? Y puedas tener todo el poder de la edición del 3D. Ahí es donde yo veo la gracia. Un pequeño ejemplo, que este es el siguiente desarrollo en el que voy a estar este año, que es eso, es pasar de Grease Pencil a Claymation, ¿vale? A hacer plastilina, ¿no? Plastilina digital, obviamente. Entonces, esto es un pequeño ejemplo que hice hace un par de semanas, ¿vale? En el que esto es utilizando, no sé quién conoce Magic Cat, maravilloso, una serie de cortitos muy pequeños, y esto es un fanart que hice basándome en eso. Entonces, utilizando esto, ¿no? Aquí lo que estáis viendo, ¿no? Es 3D, pero lo interesante de este 3D es que se ha hecho con Grease Pencil directamente. Es decir, tú lo dibujas, el workflow es 2D, lo dibujas y a través de un modificador, de un Geometry Nodes, ¿de acuerdo?, que lo activas, lo convierte directamente en volumen, ¿no? En este caso, con un look de plastilina plana y todo esto, ¿no? Pero esto se va a poder desarrollar en cosas más volumétricas. Entonces, claro, tú estás dibujando para crear la plastilina, ¿no? En este caso, ¿no? Y utilizar las herramientas de Sculpt o todo este tipo de cosas. Claro, entonces de repente es lo que os comentaba. Cuando tú empiezas a mezclar ¿no? El workflow desde cero con toda la potencia que genera el 3D, es para mí el combo ganador, ¿no? En todo esto, porque lo que comentaba antes, ¿no? Todo el workflow desde cero es el que es y está bien y tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Para mí lo que realmente es que para crear algo haya que pasar por tantas fases. Y en 2D es, joder, ya está, me lo pongo, funciona o no funciona y ya está. Y eso por eso es lo disruptivo, ¿no? Recuperar básicamente el lápiz, ¿no? O ese input dentro del mundo 3D, ¿no? Eso, crear 3D a través del 2D. Y eso es, básicamente. Muchas gracias. Tenéis preguntas, vamos de sobraos. ¿Tenéis alguna pregunta? Si tenéis alguna pregunta o cuestión. Esta última parte de lo de modelar con el Grease Pencil, ¿es muy parecido a esa función que tenía Grease Pencil, que era un intento de stop motion en...? Claro, son cosas... Esto es más fácil. Hace un año hice unos inventos de Claymation, ¿no? De Keymesh se llamaba, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero al final va un poco todo lo mismo. Esto es más fácil, ¿no? Ahora mismo estamos en el Grease Pencil 2.0, que es el que está en el mercado, y después a finales de año se aparecerá el Grease Pencil 3.0 con la nueva versión de Blender. Y este permitirá hacer todo esto fuera de... O sea, out of the box, por defecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte complicada aquí? Ese nodo de material, ese nodo de todo esto será algo que estará online y que la gente lo utilizará. Y esto es eso, yo estoy trabajando en uno, pero estoy seguro que la comunidad, ¿no? Que es lo mejor que tiene Blender, va a hacer cosas mejores, ¿no? Y entonces el artista 2D lo que será es, mira, es como bajarse un plugin, ¿no? O bajarse este asset, ¿no? Y dice, vale, mira, este me lo convierte a 2D, a plastilina, ¿no? O lo que fuera. Y creo que eso, que será tan sencillo como aplicar este modificador. Otra cosa es generar ese modificador. Ese clay que se hace, esa plastilina que se hace, ¿es tan potente como la anterior malla que se creaba? Van a ser dos técnicas diferentes. Una es esta, que es con 2D, generas 3D automáticamente y valdrá para ciertas cosas, también cosas volumétricas. Claro. Y lo otro es distinto. Es distinto en el sentido porque, claro... un minuto, venga. Si no el otro era como una malla 3D, ¿no? ¿Qué demonios? Vais a ver todo mi historial de YouTube. Sacad los móviles. A ver si entra. Blender
Keymesh. Es que es distinto porque serán Keymesh. Esto sigue en desarrollo, lo de Keymesh. O sea, ahora con lo nuevo se podrá hacer mejor. Claro. Básicamente. Mira, esto. No, claro, este tipo de cosas, que es a lo que te estás refiriendo, ¿de acuerdo? Claro, esto no lo puedes hacer directamente. Hostia, perdón. Con el filtro de Instagram. Parece que me he muerto. Pero aquí estoy haciendo una revisión del claro. Aquí estás esculpiendo, ¿no? Esto es más parecido a Claymation. Claymation es que tú coges un trozo de geometría y empiezas a esculpir para hacer cosas, ¿no? Mira, de hecho, aquí se podrá ver un poquito, ¿no? Entonces son cosas distintas. Es cómo quiero generar ese 3D. Claro. Bien por lo nuevo, digamos, es que a través de Grease Pencil tú puedas crear 3D. Entonces, depende del estilo que quieras crear, te valdrá o no te valdrá, ¿vale? Y otra cosa es esculpir con mallas, ¿no? Entonces esto es lo más parecido a stop motion, ¿no? Que tú en cada malla vas haciendo una forma distinta, vas creando tus claves, ¿no? Y entonces, bueno, lo que aquí comentabas antes, o sea, comentábamos antes un poco de... Claro, ahora yo muevo esto con un sistema de huesos on the fly, o sea, que no es que esté rigueado, sino que el Blender tiene estas herramientas para posar al personaje, ¿no? Y sobre esto, claro, tú ahora puedes utilizar, ¿no? Vamos a adelantar un poquito, estamos en los últimos 30 segundos. Claro, aplicar modificadores, ¿no? ¿Qué es lo que os comentaba de... se ha creado esto de una forma más directa, más artística, ¿no? Y después puedes aplicar modificadores, ¿no? Para llevártelo a otros estilos. Claro. Que esa es la potencia del 3D, sí. ¿No? En la edición, que es donde realmente luce, ¿no? O hacerlo aquí Minecraft, ¿vale? Gracias a que le aplicas un modificador. ¿Vale? Entonces, es todo Claymation, ¿no? Pero serán técnicas diferentes. ¿De acuerdo? Serán técnicas diferentes, irás por un lado o irás por otro. Pues muchas gracias por desarrollar todo esto, que nos viene genial y encima gratuito. Ya.